Hola Pilar, me gustaría saber cómo podemos vencer nuestros miedos del día a día para poder vivir más tranquilos y al final deshacernos de las expectativas y el que dirán de los demás. Lo primero que yo creo que tenemos que tener capacidades es darnos cuenta cómo estamos o qué pensamos frente a ese día a día. ¿Cómo descubro eso? Descubriendo dos enfermedades que yo definí en la penúltima investigación, que es el exceso de futuro y el exceso de pasado. ¿Qué es el exceso de futuro? Es la imposibilidad absoluta de estar en el presente y de ir un paso más adelante de donde estás. Como si yo pensara qué voy a hacer después de estar aquí en este plató, digamos. Cuando yo visualizo el futuro, siempre mi cuerpo se va a contracturar y se va a apretar, porque generosamente me protege de mi pensamiento. ¿Por qué? Porque mi pensamiento siempre es negativo. Cuando se aprieta mi cuerpo físico, lo primero que se aprieta es el sistema respiratorio. Y al apretarse el sistema respiratorio, se genera angostura respiratoria y por eso se llama angustia. La angustia viene de la angostura respiratoria. Cuando mi aparato respiratorio se aprieta, yo lo que hago automáticamente es empezar a suspirar. Me vuelvo la reina del suspiro. Empiezo todo el rato, porque siento que me falta aire. Que efectivamente me falta porque tengo apretado mi sistema respiratorio. ¿Qué genera esa angustia? Es mi pensamiento futurista. ¿Cómo se manifiesta la angustia? Quieta. En absoluto rigidez corporal. Te pongo un ejemplo. Hay un acto, nosotros los seres humanos tenemos muchos actos, pero les voy a contar dos, que son autogenerados y que deben ser las autotorturas más idiotas que somos capaces de generar los seres humanos. El primer acto autotorturante es que suena tu despertador y tú dices 5 minutos más. Que es absolutamente elegido, se supone que es consciente. Ahora, si alguien de ustedes me dice que ha dormido esos 5 minutos, que esos 5 minutos han sido relajadores y que no han pensado mientras están en esos 5 minutos en todo lo que tienen que hacer durante el día, o sea, viven el día antes de levantarse, por favor avísenme cuando esto termine porque los voy a nombrar hijos ilustres de mis investigaciones. Esos 5 minutos son absolutamente torturantes. Lo único que uno hace es planificar todo lo que va a venir en el día y como ya te quedaste 5 minutos más o 10, entonces empiezas a eliminar cosas. No me voy a lavar el pelo hoy. No, porque ya no alcanzo, porque estuve 10 minutos, entonces el café, que yo tenía planificado tomármelo tranquila en mi casa, no, me lo voy a tomar en el trabajo. Entonces ya no tomé café, tampoco me lavé el pelo, entonces ya salí malhumorada porque el pelo lo tengo sucio. Y eso sigue estando en no movimiento, yo sigo acostada. Mientras hago todo esto, sigo acostada, rígida. Por eso es que con la angustia no se come nada, pues no entra ni el agua. La otra versión del exceso de futuro es la ansiedad, que se vive absolutamente en forma inversa. Se vive en absoluto movimiento, con mucha inquietud motora, donde se te olvida y se te pierde todo, donde tienes la sensación de que tienes un hoyo adentro de la panza que tienes que llenar con algo. Entonces vas al refrigerador, lo abres, dices quiero comer algo, después dices no tengo hambre, lo cierro. Después no sabes cómo, pero tienes un pan dentro de la boca que no tienes idea cómo entró, porque no te acuerdas que lo fuiste a buscar. Preguntas el celular, ¿dónde lo dejé? ¿Alguien ha visto el celular? Porque tu cabeza está en el futuro y al perder contacto con el presente te dispersas. La ansiedad siempre se va a vivir en movimiento, a diferencia de la angustia que se vive en absoluta rigidez corporal. Para salir de la angustia hay que moverse, porque eso es lo que te hace que el pensamiento negativo o futurista se te desbloquee, y para salir de la ansiedad hay que respirar y mantenerse quieta para volver al presente. Ambas dos son acompañadas por el miedo. Las dos te generan uno transita con el miedo, en ese proceso. El exceso de pasado tiende a generar dos síntomas, que son la melancolía y la tristeza, que es la gente que supone que antes era más feliz que hoy. Y eso también se hace en rigidez corporal, también se hace generalmente sentado o tirado como acostado en un sillón, pero siempre sin movimiento, que es esta cosa del excesivo recuerdo. Y desde ahí es donde surge también la depresión en esa situación cuando hay exceso de pasado.
Entonces la única posibilidad de transitar el día en armonía es estando en el presente, la mayor cantidad de tiempo posible. Y ahí la lentitud es una habilidad que te sirve mucho como recurso. Porque como es un expansor de conciencia, lentitud consciente, ¿no? Te permite, porque hay gente lenta que no es consciente, estoy hablando de una lentitud consciente, que te permite poder estar en el aquí y en el ahora. Y hay otra cosa que me gustaría mencionarte, que es entender, pero entender desde la emoción, no entender desde lo cognitivo, que tu mundo interior define tu mundo exterior. El cómo estás define lo que te va a pasar. El cómo eres define lo que te va a pasar. La vida no es de ninguna manera objetiva. La vida es de acuerdo a cómo yo la veo y a cómo la leo. Entonces, el cómo yo expando esa conciencia de que mi mundo interno determina y que no voy a permitir, que eso es algo muy clave, que nadie me quite la paz. Y en eso soy consciente durante el día. Para transitarlo, puedes empezar a transitar el día de una manera más armónica, sorprendiéndote de lo que te vaya a pasar, aprendiendo de las experiencias que puedan ser desafiantes durante el día. Porque al final, de lo único que se trata la vida es de tener conciencia. Teniendo conciencia, todo es mucho más fácil. Cuando uno funciona en piloto automático es cuando se entrampa y la gran mayoría de la humanidad está en ese piloto. Yo te quería preguntar si consideras que la intuición es una fuente de conocimiento tan válida y tan fiable como puede ser la razón, por ejemplo. Lo primero que se me vino a la cabeza era preguntarte, ¿y la razón es una buena fuente de conocimiento? Sí, yo considero que es una fuente de información fundamental, la intuición. Creo que tiene menos distorsiones incluso y menos errores. Nos equivocamos menos cuando creemos en nosotros, cuando existe como la certeza de que lo que yo siento, pienso e intuyo está en un mismo nivel de congruencia. Creo que el gran tema con respecto a ese punto es tener silencio interno, es que no haya ruido. Yo siempre digo que una decisión está bien tomada cuando es silenciosa, cuando no hay nada que te jode. Pero si te está molestando la cabeza y tú le estás dando vuelta, es como para. A lo mejor no es el momento, a lo mejor no es la situación. Si las emociones las tienes demasiado revueltas o tienes la panza apretada y se te apretó y de repente empiezas a sentir que estás con un poquito de taquicardia frente a una decisión, como pausa. Una buena decisión siempre se va a dar en silencio, lo cual no quiere decir que no tengas miedo. Porque las decisiones importantes de la vida todas se toman con miedo. No hay ninguna que a mí yo tengo uno de mis libros se llama Un segundo de coraje, porque creo que la vida tiene o te hace tomar decisiones de un segundo para otro. Y es un segundo, no es un minuto. Eso ya es mucho rato. Es un segundo de coraje, que es como llamar y decir se terminó. Es como chan. Ese segundo de coraje, generalmente la gente a mí me plantea dos excusas para no tomarlos. La primera es que no es el momento, Pilar. Voy a esperar que mis niños crezcan, hace frío, viene Navidad, después de Reyes. Nunca es el momento para tomar una decisión. Una decisión de las difíciles en la vida, nunca es el momento. Uno nunca está preparado para nada. Y la segunda excusa que me dan es que tengo miedo. Entonces voy a esperar que se me pase el miedo. Digo, uy, se te va la vida. O sea, las decisiones, si yo les pregunto a ustedes qué decisión importante de sus vidas, de las importantes, han tomado sin miedo, me van a decir que ninguna. Todas han sido un vértigo. Ahora, ¿por qué las toman? Porque están convencidos que al otro lado del miedo está la plenitud para ustedes. Y eso se siente, eso es intuitivo 100%. Porque alguien podría decirte, pero si estás asustada, espera un poco. No, pues si el miedo va a estar en el tránsito de toda la decisión, no me va a dejar ni un solo segundo. Pero es como lanzarse en Benji, ¿no? O hacer canopy. Es como... Y de ahí salgo y lo tengo que tomar. Ahora, ¿qué me hace tomar la certeza absoluta de que al otro lado está mi paz interna? Entonces,
Sí, yo creo que la intuición, y creo que además estamos en tiempos históricos, por llamarlo así, o sociológicamente hablando, en que la intuición está teniendo mucho poder y está siendo creída, que es lo que a mí más me gusta. Entonces me parece que esté siendo una fuente de información importante que acompaña a la razón y a las emociones y al cuerpo, me parece que ni siquiera está separado de eso, en realidad habla todo junto al mismo tiempo.